Bueno, continuamos con esta primera sesión de la mañana de hoy, de las jornadas de rehabilitación del patrimonio arquitectónico, con la intervención de nuestro compañero José Ángel Afonso Tosco. José Ángel es licenciado en arquitectura por la Universidad Simón Bolívar en Venezuela en 1988, obteniendo la homologación en España mediante prueba de conjunto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en 2002. Durante su trayectoria profesional ha recibido diversos premios y menciones, destacando sus reconocimientos en el Premio Regional de Arquitectura Accesible, la categoría de edificación en 2009 por la Casa de la Juventud del Puerto de la Cruz y de nuevo en estos premios en 2021 la categoría de espacio urbano por la reforma del Parque de las Indias. Ha trabajado como arquitecto en redacción de proyectos de ejecución, informes técnicos y dirección de obras para la Oficina Técnica del Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo y desde diciembre de 2016 es arquitecto funcionario elaborando y supervisando proyectos y obras para el Servicio Técnico de Proyectos Urbanos, Infraestructuras y Obras del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. José Ángel, gracias por acompañarnos. Te paso la palabra. Ya. Muchas gracias, Domingo, por la presentación. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Colegio Oficial de Arquitectos por haberme invitado como representante del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a participar en estas jornadas de rehabilitación del patrimonio arquitectónico. Y digo representante porque solo soy un eslabón de la cadena que forma toda la administración, porque los frutos de todas las obras que vemos y todas las edificaciones, etcétera, son una labor conjunta desde la cabeza, representada por el señor alcalde, como los compañeros concejales y demás directivos, así como, por supuesto, juristas, técnicos, personal administrativo, etcétera. En concreto, yo vengo a hablar sobre las intervenciones de rehabilitación del patrimonio arquitectónico que estamos llevando a cabo desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Mi presencia en este caso va a ser más descriptiva que académica, porque voy a intentar hacer una muestra general de las obras que hemos desarrollado en los últimos 5 años. Y estamos desarrollando, por supuesto. Como ya ha indicado el compañero Domingo, soy José Ángel Afonso Tosco, nacido en Venezuela, de padres canarios, y mi llegada fue en el año 1988, donde tuve que comenzar prácticamente desde cero mi andadura profesional aquí en Tenerife. Y quiero aprovechar esta oportunidad que se me da para hacer un inciso personal y agradecer al Colegio de Arquitectos por permitirme en aquel momento de presentar una pequeña reseña en un boletín muy sencillo que hacía rotativo entre los colegiados y que difundió una pequeña reseña personal mediante la cual puedo obtener mi primer trabajo aquí con el arquitecto Ángel García Palma. ¿Okay? Con lo cual aprovecho esta oportunidad para agradecérselo al colegio. Una vez dicho esto, como ven, estoy colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, una vez haber obtenido la homologación en el año 2002, y aprovecho esta oportunidad para hacer una pequeña reconocimiento al arquitecto Graciano Gasparini, que fue pilar fundamental en la enseñanza y en la investigación del patrimonio arquitectónico y colonial de Venezuela y de Latinoamérica en general. Una vez llegué a Canarias, en los años siguientes, en una de las tantas ferias del libro que se presentan anualmente en nuestras plazas, me conseguí con este libro, La arquitectura de las Islas Canarias, y en el mismo ya creo que fue editado en el año 1995 y en sus reconocimientos da muestra de gratitud a los numerosos arquitectos como don Sebastián Matías, don Federico García Barbas, entre otros, que participaron con él en la redacción de esta ilustración. Con lo cual fue muy gratificante para mí ver que aquella persona que sirvió de referencia para nosotros en lo que era patrimonio de Latinoamérica, ya había pasado por Canarias también a estudiar cómo había llegado, se había nutrido ese patrimonio colonial de las colonias españolas con la arquitectura de las Islas Canarias. Como ya se dijo, soy arquitecto del Servicio Técnico de Proyectos Urbanos, Infraestructuras y Obras del Ayuntamiento de Santa Cruz
Y quiero hacer una pequeña acotación en la primera parte de la exposición respecto a mis funciones particulares. ¿Cuáles son mis funciones técnicas y mi función como técnico de ese servicio? Para eso quiero apoyarme un poco en la imagen, la bella imagen que ustedes han utilizado de la jornada, donde podemos ver una gran pared, un gran valor que intentamos rescatar y que de alguna manera le hemos puesto este bello andamio también, acompañándolo, y que sirve de soporte, de bastón, ¿no? Para que pueda persistir en el tiempo esta obra y poder mantenerla durante otro tanto tiempo más, si es posible. Y en ese sentido, mis funciones o los grandes pilares donde se basa mi trabajo en el ayuntamiento es en la redacción de proyectos y dirección de obras. No estamos exentos de eso dentro del ayuntamiento, porque inclusive cuando nosotros no lo podemos redactar, tenemos que hacer un informe de insuficiencia de medios para poder salir afuera a contratar los servicios profesionales, y por supuesto la mayoría de las veces no lo podemos hacer porque nuestra labor es ingente en materia de supervisión. La parte central de responsable o técnico gestor del seguimiento de proyectos y obras se puede decir que es la que más nos ocupa tiempo, porque tenemos que hacer una cantidad de labores en ese aspecto de nuestra función que evidentemente nos absorbe la mayoría de nuestro tiempo. Y por último, la asistencia técnica al ayuntamiento en materia de cualquier cosa que se pueda presentar y sea asesoría, como puede ser a la intervención o a los diferentes otros servicios del ayuntamiento. Para hacer una especie de reseña histórica, quería hacer un poquito, contarles un poco dentro de esa función de pilar, de soporte que nosotros hacemos, de acompañamiento tanto a los técnicos de la calle, como pueden ser los arquitectos, los ingenieros, o depende del tipo de proyecto u obra que se licite. Quería hablarles de la necesidad del conocimiento que nos plantea los 10 libros de la arquitectura. Ya inicialmente Vitruvio nos hablaba de la formación que teníamos que tener los arquitectos en multiplicidad de disciplinas. Y un poco de lo que hablaba nuestro compañero Emilio anteriormente, cómo nosotros tenemos formación específica en muchos ramos y que desde Vitruvio ya se nos venía diciendo que teníamos que estar formados en esas áreas. Por lo tanto, no entiendo un poco el debate que se está planteando cuando esto ya es histórico. O a lo mejor es al revés, o sea, el debate ha sido histórico y todavía lo seguimos manteniendo, ¿no? Fíjense que ya nos decía que el arquitecto ha de tener un conocimiento suficientemente completo en leyes. O sea, increíble, ¿no? Porque, hombre, tampoco es tan increíble cuando desde el punto de vista, o sea, el derecho nace en Roma y esto estamos hablando de los años del 27 al 23 antes de Cristo, el tema de los 10 libros de la arquitectura, con lo cual, pues, evidentemente hay toda una reflexión legal en este aspecto. Y nos habla, por supuesto, que para levantar las paredes exteriores que se separan de los otros edificios en lo referente a goterías y a cloacas, desaguas, para poder, como también debe conocer la legislación necesaria para situar la iluminación. Igualmente conviene que el arquitecto conozca a fondo las conducciones de agua y elementos similares como objeto de tomar precauciones antes de levantar un edificio y no dejar en manos de los propietarios los problemas que puedan surgir una vez realizadas las obras. Hombre, yo me imagino que antes, pues evidentemente había una cantidad de cosas que no estaban resueltas en las urbanizaciones y entonces tenías que considerarlas en tus propuestas. También para que prudentemente pueda protegerse al amparo de las leyes ante el arrendador y ante el inquilino. Efectivamente, si el contrato ha sido redactado correctamente, resultará que ambos quedarán protegidos. Aquí vengo a defender un poco la ponencia de nuestro compañero anterior, donde la importancia de un contrato
a la hora de establecer una relación pues, profesional y cliente. Pero claro, yo estoy en la administración y evidentemente mis contratos están reglados. Y aquí es donde pues, entra la ley de contrato, la ley 9 del 2017, del 8 de noviembre, de contratos del sector público. Muchas veces me consigo con arquitectos o profesionales que no conocen la ley y a veces que ni siquiera se han leído el contrato cuando lo firman. Quizás confiados un poco en que amparados en que la administración, pues, etcétera. Pero lo cierto es que, como Vitruvio bien nos dice, tenemos que conocer las leyes para protegernos y para hacerlas cumplir, para poder entrar en una relación sana con la administración, en mi caso, o en el caso con la administración, porque así podremos establecer un diálogo mucho más fluido y no tenemos que estar en debates. Porque quiero hacer hincapié, nosotros los técnicos de la administración, yo me considero un puntal, no como dicen aquí, tú eres un puntal, no. Me considero un puntal de apoyo, donde el técnico se pueda apoyar para poder llevar a cabo sus funciones. Que si tiene que llamarme constantemente no pasa nada. Y si tenemos que abrir puertas con otras administraciones sectoriales, como puede ser Cabildo en relación al patrimonio histórico, o puede ser gerencia de urbanismo, o puede ser Consejo Insular de Aguas o Costas, pues ahí estaremos nosotros tratando de hacer como administración abrir esas puertas. Porque evidentemente lo que nos interesa es que la obra se lleve a cabo y el proyecto se redacte. No, la función fiscalizadora no es la que nos interesa, sino es la función de que fluyan los aspectos. Evidentemente, tenemos una función fiscalizadora porque tenemos que dar el visto bueno muchas veces, la gran cantidad de veces a los trabajos, pero en la relación cotidiana que tengamos, si es fluida y vamos resolviendo los problemas a medida que se van desarrollando los proyectos, tendremos un mejor resultado, que llegará al informe final y no tendremos por qué rehacer los trabajos que muchas veces son un dolor de cabeza. Los arquitectos, en relación en nuestro servicio, normalmente tienen que ver en dos aspectos, en la redacción de proyectos y en la dirección de obra. Para ello, no quiero agobiarlos con el hecho de que se lean toda la ley de contratos. Podemos ir como paso a paso y yo los centraría inicialmente en una lectura comprensiva y tratar de entender la ley de contratos en los aspectos del contrato de servicios y los contratos de obra, que son los que más tienen que ver directamente con los arquitectos. Con respecto a los contratos de servicio, dentro de las funciones que tenemos atribuidas a los técnicos del servicio, tenemos la redacción de los pliegos técnicos, tanto para la redacción de proyectos como dirección de obras y coordinación de seguridad y salud. Esto implica una cantidad de trabajo importante, desde el estudio del plan de necesidades, la viabilidad, un primer estudio de viabilidad del proyecto, porque evidentemente si no es viable tendríamos que atajarlo a tiempo y decírselo a la propiedad. Después, lo que sería un presupuesto estimado, tanto de la obra como de los honorarios, el equipo técnico, que contiene una determinada redacción de proyecto. Por supuesto, cada tipo de tipología pues, tendrá un equipo técnico específico. Y así también pues, las obligaciones del proyectista, que es cuál es el material que se tiene que entregar. En definitiva, todas las cláusulas técnicas que deben cumplirse en la redacción del proyecto, tanto en la redacción del proyecto como la dirección de obra, porque estos contratos de servicio, lo normal debería ser que aparecieran conjuntos, proyecto y dirección de obra. Ha habido un tiempo donde se hicieron contratos de servicio fraccionados, pero claro, es por la velocidad o quizás la premura de determinadas situaciones, ¿no? Pero lo normal debería ser
tratar de sacarlos en conjunto, porque además es lo que garantiza luego una correcta ejecución, porque muchas decisiones técnicas se toman personales por parte de los arquitectos. Una vez se hace el pliego y se redacta el pliego de condiciones administrativas, sale a licitación y, por supuesto, los arquitectos que participan en las licitaciones presentan sus plicas y nosotros nos toca pues, generar informes a la mesa de contratación, pues informes de valoración, informes técnicos determinados según se soliciten. Otro aspecto, el más importante, después de que ya se estemos seleccionado a la persona o a la persona física o jurídica adjudicataria, pues sería el seguimiento del proyecto en tiempo y forma, que es todo lo que he estado hablando hasta ahora prácticamente. O sea, la labor de acompañamiento al arquitecto en todo momento para abrirle las puertas necesarias para que se pueda desarrollar. En esto hemos sido claros en los últimos pliegos, porque hemos puesto una serie de entregas parciales. Estas entregas parciales muchas veces se ven como labores fiscalizadoras, pero yo quiero que sea al revés. En la medida que podamos cumplir con el plazo definitivo, es porque hemos podido también ejercer una labor de seguimiento cotidiana al proyecto. ¿Por qué? Porque si no, hemos tenido casos donde nos llaman por teléfono y en el último es un proyecto de 4 meses y en el tercer mes, oye, que no hemos empezado y tenemos un problema que no entendemos el pliego. Creo que es un gran problema para la persona que lo firmó, pero también para la administración. Nosotros no queremos tener problemas con nadie, al contrario, lo que necesitamos son resolver pues, el servicio que necesitamos para poder hacer las obras. Por eso hemos puesto ese seguimiento. Nuestra labor en el mismo contrato, en la ley de contratos, como técnicos supervisores, es velar por el cumplimiento de la normativa técnica de aplicación. En ese sentido, pues tratamos de que la normativa técnica se cumpla en su totalidad. Y, por supuesto, las prescripciones del pliego técnico. Y al final, pues en relación al contrato de servicios, pues el informe de supervisión del proyecto finalizaría esa etapa, ¿okay? Que es donde ya pasaría, una vez fiscalizados, de alguna manera con reuniones que intentamos sean verbales, más no escritas, porque es preferible reunirse con los técnicos del Cabildo cuando tengamos dudas o presentarle una alternativa que al mes de comienzo de los trabajos ya tenemos una alternativa por esa entrega previa. Nos reunimos con ellos y planteamos todas nuestras dudas y en ese sentido podemos fluir con el proyecto. Respecto a la dirección de obra, pues prácticamente es lo mismo, seguimos siendo los pilares o el soporte tanto para la administración, tanto para la dirección de obra o los técnicos directores, como para la empresa contratista, redactando aspectos técnicos, informes técnicos de certificaciones, haciendo el seguimiento de la obra, más hay que hacer un hincapié en que la ley de contratos, en este sentido, le adjudica la responsabilidad del contrato a los directores de obra. Y esto es una cosa que a veces no lo entienden. Como nos ven a nosotros como que estamos supervisando, etcétera, piensan que nosotros somos los responsables del contrato. Y sin embargo, la ley de contratos lo hace muy específico. Pues los informes de conformidad de todo lo que tiene que ver con la recepción de la obra, etcétera. Esto a grandes rasgos y en definitiva lo que quiero como resumen es que quiero intentar que no nos vean a los técnicos de la administración, yo en particular por la administración que me compete, pero a ninguna administración, porque me consta que el Cabildo, tanto en el servicio de patrimonio como en otros servicios, están totalmente abiertos a que le hagamos consultas continuadas y a veces por los temores de que estos no se acercan a las administraciones. Y es fundamental. Simpromi está dispuesta a abrir sus puertas siempre a los técnicos, patrimonio del Cabildo, etc.
Y esto para mí es fundamental y creo que en la vida, o sea, en la corta vida como técnico de la administración lo he experimentado y creo que me parece importante destacarlo. Bueno, en definitiva, así como los médicos en algún momento dicen que tienen que velar por la relación médico-paciente, pues yo quiero velar un poco por la relación arquitecto técnico municipal. Bueno, entrando un poco en materia, ya cambiando un poco el tiempo, voy a centrar en la descripción de los proyectos y obras de rehabilitación que se están desarrollando y se han desarrollado en los últimos 5 años. Y un poco, muchos de ellos fueron fundamentados su rehabilitación a partir de la ley ley 8 del 2011, que es el marco legal que establece que se deberán hacer inspecciones técnicas en las edificaciones con antigüedad superior a 50 años. A partir de ese momento se hicieron una cantidad ingente de inspecciones técnicas que culminaron con valoraciones bastante malas, bastante deficientes de una cantidad importante de edificaciones, con las cuales se comenzó a acometer planes, búsqueda para la rehabilitación y, por supuesto, búsqueda de financiamiento, etc. De manera rápida, pues hablaré un poco de la Casa Mascareño, de Los Diablos Locos, Palacio de Carta, Cementerio de San Rafael y San Roque, Templo Masónico, La Recoba Vieja, el Parque Cultural Viera y Clavijo, Hacienda de Cubas, Antigua Escuela de Artes Aplicadas, el Castillo de San Andrés, el Teatro Guimerá y Villa Segura. Cada uno representado, por supuesto, por sus respectivos arquitectos. Bueno, empezando un poco por Casa Mascareño, este proyecto para mí tiene es muy singular y muy importante porque, digamos, fue uno de los primeros encargos que me han hecho a mí en la administración como supervisor en esta administración y por supuesto, siempre ese primer encuentro pues es importante. La Casa Mascareño fue proyectada en 1934 por el arquitecto José Blasco Robles y el proyecto de rehabilitación lo llevó a cabo los arquitectos Juan Machado y Cristina Migó. Como ven, es uno de los primeros ejemplos de arquitectura racionalista en Canarias, con lo cual tiene gran importancia su rehabilitación y más cuando tiene aspectos como ese gran volado que podemos ver en la fachada, que pues, es uno de los valores que más representa esta edificación. Cuando llegamos ahí, nos encontramos con un edificio que tú lo primero que te preguntas es por qué esto está catalogado, ¿no? Porque parece que un edificio que está ahí, que casi que es mejor quitarlo en esa plaza, ¿no? Sin embargo, también una vez empezamos la labor de investigación y limpieza, nos hemos dado cuenta que tiene una serie de cuerpos añadidos, ¿no? Como es este cuerpo que era una cocina y esta parte de la cubierta también estaba añadida. Amén de que el solar pues tenía una serie de desniveles que desvelaban en esta fotografía que había un tercer sótano que aquí está totalmente oculto. Lo habían enterrado y claro, cuando llegas allí no sabes que eso está ahí. Entonces, el trabajo de los arquitectos fue tratar de desvelar un poco también el edificio en su estado original. Por supuesto, no va a ser un desvelar idéntico porque las condiciones del entorno no lo permiten, pero sí intentarlo al menos, ¿no? El inmueble fue declarado BIC en el 2008, está ubicado en la calle Fermín Morín y su destino en la actualidad va a ser para una casa de juventud, con un presupuesto aproximado de 950.000 euros. Como pueden ver en esta fotografía, ya totalmente rehabilitado el inmueble, pues ya cambia, ¿no? Ya es otra cosa.
Tenemos un edificio que aparece ya como una joyita en el medio del espacio que se encuentra. El acceso que antes estaba por esta entrada principal, porque la calle de acceso era la calle de abajo, ¿no? Que ahora es plaza, pues el acceso se hace a través de la calle Fermín Morín, a través de un pequeño espacio plaza, y podemos llegar de manera accesible incluso a la entrada principal. También tiene unas entradas secundarias, pero bueno, la entrada principal sería por acá. Este inmueble tiene 3 plantas. Se puede intuir un poco aquí en la sección, como ya dije antes, tiene 3 plantas y la idea era pues coserlas con un ascensor, evidentemente, para poder resolver la accesibilidad dado el uso público, y no vean lo que hubo que hacer para meter este ascensor aquí, porque había que hacer casi que una excavación manual y soportes de estos muros de carga para poder abrir el espacio suficiente y encarar la ubicación del ascensor. Fue toda una labor quirúrgica, pero la verdad que muy interesante. A su vez, como toda vivienda unifamiliar, pues tenía numerosos ambientes, pero nosotros intentamos hacer aperturas. ¿Ves? Otra consulta que también dirigimos a Patrimonio en sus inicios, porque claro, está catalogado como un bien de interés cultural y lo que tiene protección son los muros. Pues entonces, ¿podemos tocar los muros? Pues no se lo planteen, ni se lo pregunten. Pregúntenselo a quien tiene que hacérselo, a Cabildo, en este caso, si podemos abrir los muros. Y en este caso, Cabildo nos permitió poner el ascensor, más no llegarlo a la cubierta, porque evidentemente saldría como otro volumen que irrumpiría en la volumetría original del edificio. Con lo cual, pues, como dicen por ahí, es dando y dando, ¿no? O sea, la política del win-win, ¿no? En esta edificación, pues no voy a entrar mucho en la descripción particular de ella, porque creo que sencillamente son espacios para reuniones, dar charlas. En la planta de arriba hay una sala para ordenadores, talleres, etcétera. Y hay accesibilidad a la cubierta, pero solamente mediante la escalera. Y por supuesto, cosa que no estaba, era que la escalera no bajaba al sótano. Ellos bajaban a través de una escotilla que había, pero sí le hicimos llegar al sótano igual que el ascensor. Ya pueden entonces en esta imagen ver Aquí por supuesto hay una cantidad de cosas que no podíamos quitar, porque esta rampa que baja al edificio pues está ahí y no la podíamos eliminar. Se recuperó gran parte de lo que serían los pavimentos existentes, alternándolos luego en su entorno. Se hicieron unas alfombras que en su entorno pues, se complementó con materiales similares, más neutros, de color más neutro, ¿no? Aquí yo no sé si hablar yo o que suba Alejandro a hablar de esto, ¿no? Porque ahora voy a hablar de los Diablos Locos, que nosotros llamamos Diablos Locos, pero en realidad es el inmueble Candelaria 3 en el casco histórico de Santa Cruz. Como pueden, creo que para una imagen vale más de 1000 palabras, y esto es lo que nos encontramos. Pero no hicimos la rehabilitación porque era una especie de centro gaudiano, ¿no? Sí, ni mucho menos, sino que hicimos la rehabilitación porque habían partes que estaban totalmente apuntaladas, que se estaban cayendo, y que habían estructuras colocadas por ellos mismos, por los mismos diablos estos, intentando sostener de aquella manera una cubierta. Por supuesto, cuando entramos y ya vemos esta cantidad de chamizos y cosas que están arriba, pues ya tenemos que entrar con todas, ¿ok? Bueno, creo que este proyecto es ampliamente conocido porque además ha recibido un premio, con lo cual habla por sí solo. Es una limpieza total de la estructura arquitectónica, tratando de recuperar un espacio diáfano y tratar de darle la oportunidad fíjense cómo era inicialmente. Había una escalera que bajaba por la mitad del inmueble y otra que subía por el extremo, la cubierta, entonces llegaba al chamizo ese que vieron antes. Y aquí había una serie de estructuras que apoyaban en pilares colocados sobre un forjado de hormigón que también se había hecho de aquella manera.
pero lo fundamental parecía que estaba de la estructura de la casa parecía que estaba en este cuerpo, que supo interpretar muy bien Alejandro y reestructuró todo en base a eso, colocando la escalera de comunicación en el fondo, en un patio, y de esa manera pudo organizar mejor este inmueble. El espacio se puede apreciar aquí con una lectura clara de tratar de recuperar elementos de madera en el forjado, y cuando llegamos arriba, pues esa limpieza de la estructura arquitectónica de la cubierta nos permite ya de una manera más digna contemplar la Torre de la Concepción. Pues también en este caso pues ya tenemos una fachada totalmente o digamos estructurada, recuperando prácticamente los colores originales en lo posible, y sobre todo a los enfocados en cal, ¿no? que también forman parte importante de esta arquitectura popular y tradicional canaria, ¿no? Porque en este caso, si bien no conocemos exactamente quién fue el autor, pero porque se trata de una arquitectura más colonial, más de carácter popular. Ahora, actualmente y desde hace casi 30 años, lo usan la sede de la Murga de los Diablos Locos, y el presupuesto aproximado de rehabilitación fueron alrededor de los 290.000 euros. Bueno, aquí ya se podrían mencionar muchas otras cosas, pero bueno, evidentemente voy a dar pinceladas sobre cada uno de los proyectos. Una de las obras que se están ejecutando por fases en nuestro ayuntamiento es el Palacio de Cartas, que ya hemos terminado una primera fase de ejecución y pues se está empezando a tramitar la segunda fase. En el año 1752 se empezó a escuchar ya que se empezaba a hacer la demolición del antiguo inmueble que existía en el sitio para que empezara la construcción de este edificio, cuyo promotor fue don Matías Rodríguez Carta y Abarca. Otro ejemplo más de conservar esos nombres en las edificaciones, que es importante, ¿no? Mantener esa historia en las nominaciones. En el año 2022, el arquitecto Fernando Arocha y Deyene González pues terminan de ejecutar la obra de la primera fase. Esta primera fase se puede expresar bien de forma ilustrada en este esquema de sección, donde la parte más clara es la que se ha intervenido, ¿okay? Versus la parte más oscura, que es la que pertenecería a la segunda etapa. Es curioso, esto no la tengo aquí, pero es curioso la evolución de esta plaza y cómo ha evolucionado el portal de acceso como punto de enganche con el urbanismo, y cómo la plaza se ha ido transformando y ha ido descendiendo progresivamente un acceso que entrábamos a nivel y ahora lo tenemos pues bastante más abajo. Y eso es por la evolución del urbanismo, y se han ido creando pues modificaciones a través de los siglos y de los años del portal de acceso. Ahora tenemos una gran escalinata de acceso, y quería hacer un poco énfasis en esto porque este proyecto ha resuelto de una manera muy, muy particular esa escalinata para resolver el problema de accesibilidad. En este caso ha hecho uso de una tecnología de elevación donde son unas escaleras retráctiles que perfectamente se esconden y permiten que suba la plataforma elevadora para poder hacer el transbordo de la persona con movilidad reducida. Si lo pueden ver aquí, por supuesto que este elemento, digamos, tecnológico, pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? Evidentemente, porque son tecnologías que a veces el mantenimiento es engorroso y tal, pero en este caso se utilizó para poder dar una entrada única y no diferenciada tanto a las personas de movilidad reducida como a
al transeúnte o el usuario del edificio. Que será destinado, que no lo he dicho, aunque será destinado como centro de visitantes del municipio. El inmueble fue declarado monumento en el año 1947, con lo cual pues ya data de un buen tiempo y nada, aquí podemos ver un poco el resultado final de esta primera intervención, donde se ha tratado de recuperar los dos patios, porque en la sección se puede ver un primer patio que es el principal y el segundo que estaba tapiado y prácticamente se desconocía. Y se ha vuelto a recuperar para poder inclusive tener acceso desde la calle San José. ¿Okay? En esa segunda intervención pues ya se le dotaría de un ascensor, etcétera, al edificio, en la segunda fase. ¿Vale? Pues otra de las intervenciones que últimamente habrán estado escuchando en las noticias que ha empezado recientemente la construcción es el templo masónico. El templo masónico, pues el proyecto data del año 1900 por el arquitecto Manuel de Cámara y en el año 2021 el estudio de Cabrera Febles, Arquitectura, Paisaje y Urbanismo fueron los que desarrollaron el proyecto y están dirigiendo la obra, por supuesto. Lo más importante a nivel patrimonial que podemos observar en esta edificación, aparte de toda la simbología que puede implicar este edificio como prácticamente uno de los pocos templos, si no tengo entendido, porque yo no lo supervisé directamente, pero creo que es prácticamente el único templo amazónico que existe en España. Y corríjanme si me equivoco, ¿no? Es, por supuesto, la fachada, esta simetría que es tan absoluta y símbolo y por supuesto, que refuerza la simbología masónica sobre la edificación. Es curioso porque en este edificio que tenemos con esta simbología y con esta expresión arquitectónica, en contraste con el edificio del Palacio de Cartas, para poder mantener esta simetría y no intentar entrar por otro sitio que desvirtúe esta condición simétrica del edificio, pues se ha optado por entrar por un acceso secundario a efectos de accesibilidad. Sobre todo porque las escaleras que están en el centro del acceso, cuando en la parte de abajo fue desaconsejado, digamos, descarnar todo esto para poder hacer esta infraestructura que requiere ese tipo de salvaescaleras, ¿no? Con lo cual se optó directamente por hacer un acceso secundario. ¿Qué quiero decir con esto? Que volvemos otra vez al inicio, o sea, la supervisión de los proyectos y el contacto directo con las administraciones competentes en materia de accesibilidad, de patrimonio, etcétera, nos plantean la solución, o sea, confrontar las soluciones nos hacen llegar a un buen puerto en cuanto no hay un camino solo para resolver las cosas. O sea, no podemos ser ortodoxos en esto, sino que tenemos que llevar de la mano a las administraciones con nuestros problemas, porque al final son los que van a generar esos informes que tanto miedo a veces le tenemos y que a veces nos dicen que son subjetivos, pero que nos atenemos al artículo 3.2 del código tal, o sea, para poder demostrar o hacer, digamos, argumentar nuestro punto de vista. ¿Okay? Vale. Aquí tenemos un poco la visión en 3 dimensiones del templo. Se le incorporó un ascensor que en su momento también fue polémico por parte de urbanismo porque estaba diciendo que
incrementaba la superficie de construcción de la edificación y que no estaba permitido el incremento de la superficie de construcción. Entonces, claro, todas estas cosas, pues había que confrontarlas y había que exponerlas. Y hay temas más polémicos que estos, porque a veces no tenemos administraciones que tienen opiniones totalmente divergentes en cuanto a las posiciones. Aquí también, por ejemplo, me contaba el técnico aquí presente, Rafa Jerez, que hubo un pequeño problema para poder colocar esta máquina de aire acondicionado, porque esto era un patio. Entonces hubo que techar ese patio para colocar la máquina de aire acondicionado. Y claro, todo fue un debate con gerencia de urbanismo para poder hacer esta solución. Pero bueno, al final llegamos a la solución. Creo que siempre habrá algún camino para poder resolverlo y para eso estamos. Yo siempre he dicho que estamos para resolver problemas porque si no, no existiríamos, o sea, si todo fuera fácil. Aquí pueden ver un poco la entrada secundaria de la que les hablé antes. Bueno, otro proyecto que se está redactando en la actualidad, está en proceso, en periodo de redacción, es la rehabilitación parcial del Teatro Guimerá, que fue un proyecto del arquitecto Manuel de Orá en el año 1849 y el grupo CEMOSA, Ingeniería y Control, a través de los arquitectos Javier Salas, Javier Denis y don José Moriana, están desarrollando en este momento. La rehabilitación parcial de Teatro Guimerá. Pues sí, parcial porque el problema del Teatro Guimerá está en su interior, está en lo que no vemos. ¿Okay? Hay cosas que no se ven, como la polilla, la estructura, esos carcomas que existen, que muchas veces lo que vemos es un polvillo en el piso, pero que nos está deteriorando profundamente los inmuebles. Está también en las instalaciones, porque el frío del aire acondicionado sale por las toberas que tenemos en el falso techo del patio, pero resulta ser que sale se recircula por lo que sería el escenario, y eso es que le entra el aire a los cantantes directamente por la boca. O sea, tenemos que resolver ese problema. Problemas que en la red de instalaciones eléctricas, que apaño tras apaño, pues tenemos ahí una serie de inconvenientes serios. Entonces, se está haciendo una rehabilitación parcial que hemos aprovechado además para incorporar la mejora en la accesibilidad del teatro. O sea, hasta ahora la accesibilidad no está resuelta sino a través de las escaleras y, por supuesto, tenemos un teatro que no es accesible y tenemos una sala en la tercera planta del cuerpo trasero que se hizo en la década de los 90 y que no es accesible. Entonces tenemos que resolver ese problema. Actualmente están trabajando en eso y creo que van a llegar a una solución bastante digna que, sin perturbar la imagen exterior del edificio, podamos darle esa solución. La rehabilitación del inmueble, pues nada, el inmueble fue declarado BIC en el año 83 y la delimitación pues en el año 2008. Pues inicialmente, por supuesto, el presupuesto está previsto en 2,5 millones de euros. Aquí podemos ver un poco este espacio. A mí me parece uno de los espacios más geniales que he visto aquí en materia de edificaciones. O sea, estas cerchas contenidas dentro del falso techo son impresionantes, aparte de los refuerzos que ya tienen, como se puede ver en estas piezas metálicas y toda, pero sí, evidentemente en sus apoyos hay ciertos problemas serios que tenemos que resolver. También, por supuesto, aprovecharemos para tratar de mejorar el funcionamiento interno de toda la zona de camerinos y trastiendas, de cómo se mueven los artistas en este espacio y mejorar el transbordo,
que hay entre la calle y el escenario, que actualmente no hay posibilidades de bajar un piano directamente, sino a través de una rampa removible. ¿Okay? Intentaremos mejorar esos aspectos. De forma paralela y en conjunto, aquí podemos ver el Teatro Guimerá antes de hacer la ampliación, pues estamos también haciendo una rehabilitación parcial de la Recoba Vieja. En este caso, la Recoba Vieja nos vamos a dedicar más a la fachada y a la cubierta, ¿okay? Porque en este caso es como básicamente la envolvente la que vamos a trabajar. ¿Okay? Casualmente hoy vengo de firmar el acta de inicio de obras, con lo cual pues de aquí a 9 meses esperemos ver que ese edificio esté recuperado en su envolvente. El arquitecto vuelve a ser Manuel de Orá y en el año 1851 y los redactores del proyecto fueron del Castillo Arquitectos. Como ya he dicho, en este caso, pues la cubierta, que es una cubierta plana, ¿okay? Que donde se asoman los muros de carga en la parte superior, pues tiene una serie de pasos para las aguas, pues habrá que eliminar toda la impermeabilización, corregir las pendientes, etc. Es un trabajo más técnico que arquitectónico. En el caso de la fachada sí es más arquitectónico porque tendríamos que recuperar las carpinterías que miren en el estado donde se encuentran, en que se encuentran la mayoría de ellas. Por eso yo a veces también digo que la recuperación del Teatro Guimerá o la rehabilitación del Teatro Guimerá es más técnica que arquitectónica, porque digamos, la parte que se ve, la parte de todos los artesonados y todo, formará parte de otro proyecto o de otro contrato. Bueno, en este caso es el cementerio de San Rafael y San Roque, obra que estuvo paralizada, que se empezó a desarrollar hace un año, pero que se paralizó durante un tiempo y se ha vuelto a reactivar. Fíjense que aquí podemos ver el cementerio, al fondo tenemos la Torre de la Concepción. El arquitecto que desarrolló este proyecto fue Juan Antonio Pinto e Iris López de Armas. Pues ya hace algunos años, 2 o 3 años de esto, ¿no? Lo que pasa es que como todo, a veces pues unas cosas se retrasan y otras se ponen problemas, aunque ya Juan Antonio me había dicho hace tiempo que esto es un proyecto que él viene tramitando desde hace un montón de años, me hablaba del 2000 algo, o sea, 2002, 2003, o sea, me sorprendió este tema, ¿no? Y bueno, nada, aquí pueden ver un poco, pues se trata un poco de la reordenación y de los caminos y restauración un poco de los muros, demolición de partes de edificaciones que no vienen a cuento dentro de lo que es el recinto del cementerio. Fue declarado BIC en el 2006 y la ubicación pues en la calle Fernando Navarro con un presupuesto aproximado de 1 millón de euros. En este caso, pues entramos en Villasegura, que es bien conocido. Fue también fue redactado en el proyecto en 1909 por el arquitecto de Cámara, Manuel de Cámara y Cruz, y la rehabilitación fue desarrollada o está siendo desarrollada también por el arquitecto Rafael Escobedo de la Riva. Este proyecto es curioso porque, claro, se planteó una polémica en esta edificación que tenía una remonta. Fíjense que si bien el edificio pues llega hasta su coronación, ¿no? que tenemos esta tradicional y clásica relación edificio-cielo, ¿no? con un perfil, cuando llegamos hace unos años, pues teníamos una remonta, más superficie construida y que no tiene nada que ver con el edificio inicial. Entonces, aquí se planteó, pues, hay que demolerlo. Pero claro, lo demolemos y ¿cómo lo demolemos? Está catalogado, es un bien interés cultural. Pues allí hubo que involucrar bastante en serio a todas las administraciones correspondientes, sobre todo Gerencia de Urbanismo y Patrimonio Histórico. Gracias a Dios, en este caso, confluyeron las opiniones
y pudimos de alguna manera pues llevar a cabo esa demolición. Pero claro, esa demolición nos quita superficie, ¿no? ¿Y dónde la ponemos? ¿Y cómo hacemos? Pues nada, en este caso pues parece que han llegado a una solución de hacer un cuerpo en planta baja en las áreas exteriores que compense esa pérdida de superficie. Creo que, si me corriges, Rafa, si este proyecto está en ejecución o ya se está redactando en este momento. De acuerdo. Es un poco los tips que quiero dar con respecto al patrimonio, no solamente lo que se está ejecutando, sino determinados problemas puntuales que hemos tenido que quiero resaltar para poder, para que vean que esa relación, la importancia que tiene la relación con la administración en determinados momentos. En otra obra importante que se acaba de terminar de entregar el proyecto es el Museo de Artes Aplicadas en la Plaza Ireneo González, desarrollado por el arquitecto Manuel de Orá en el año 1877. Y en el 2002 lo termina la rehabilitación, el proyecto de rehabilitación desarrollado por la UT Menis Guerra y Martínez Segovia. Con respecto a este edificio, pues prácticamente va a ser dedicado se piensa que en principio el uso pues será escuela de arte o la ubicación de las reales academias principalmente. Por supuesto, la rehabilitación es aséptica, o sea, rehabilitamos para cualquier uso en este caso, ¿no? O sea, casi, porque es como genérica, se generan una serie de anillos multifuncionales para que asistan de manera a los diferentes ambientes y le den servicios. Si se fijan, yo he tratado de siempre dar quién fue el arquitecto inicial y el que está desarrollando en este momento el proyecto de rehabilitación. No con esto quiero desmerecer ni crear polémica con que no se han tocado el resto de arquitectos intermedios que han participado, porque puede pasar, oye, el arquitecto, por supuesto, Carlos Schwarz, pues también participó en la rehabilitación del 92 del Teatro Guimerá. No es mi intención, por supuesto, generar polémica, sino que, bueno, me voy al inicio y al final, pero quiero dejarlo bien acotado. En el caso, este edificio pues, fue declarado BIC en octubre de 2004, se encuentra en la Plaza Ireneo González y pues tiene un presupuesto asignado aproximadamente de 760.000, perdón, 7.600.000 euros. 760.000, no, por favor. Mucho se podría hablar sobre él, evidentemente. Creo que lo que se trata es de dejarlo apto para su uso. Hay condiciones particulares en este patio que pues hubo que hacer una estructura supletoria como de soporte de ciertas de estabilidad a estos muros y pues se hicieron unas especies de jardines especiales dentro, por lo que tengo entendido. Esto es un poco la sección, en este caso sí entramos a nivel, ¿ok? Y se coloca un ascensor en un determinado sitio, creo que es aquí, si no me equivoco, sí, aquí, en este espacio. Trato de vincular un poco, a veces hacer mención a la arquitectura, a la accesibilidad y al patrimonio vinculados porque son precisamente a veces lo que se encuentran, los que tienen puntos encontrados. Lo pudimos hablar en las jornadas que hubo de rehabilitación y accesibilidad en septiembre y precisamente fue muy interesante ese debate. ¿Okay? Porque claro, podemos hablar aquí del código técnico, de cómo se justifica el código técnico en la rehabilitación, en un montón de cosas, pero creo que no es mi labor ni tampoco forma parte de esta charla. Y hice la acotación de los diferentes arquitectos, porque evidentemente, como se fijan, estas fachadas interiores pues no tienen nada que ver con la arquitectura original, sino que son edificaciones incorporadas a través de los tiempos, ¿no? Otro edificio, otro monumento que estamos rehabilitando es el Castillo San Andrés. ¿Y por qué digo tema Castillo San Andrés? Porque evidentemente el castillo vamos a hacerle poco, o sea, será cuestión de hacerle
un vamos para que no te caigas más o algo así, pero es el entorno de ese bien el que lo tenemos que condicionar para poder generar un punto de vista digno al monumento. Y por supuesto, esa edificación se edificó en el siglo XVII, pero son los arquitectos Fernando Arocha, Jorge Díaz y Deyene Uriarte los que han desarrollado el proyecto y actualmente está en proceso de supervisión del proyecto. Vamos aquí. Esta propuesta tiene su parte interesante porque es como una descomposición de lo que falta y dónde lo pongo. Si se fijan, estos espacios son los espacios complementarios que se destruyeron a raíz de las lavadas del barranco y que son los que están ausentes actualmente del círculo que forma parte del castillo. Entonces los han descompuesto para recuperar un poco esa imagen o esa espacialidad interior en un centro de visitantes que es el que se va a desarrollar aquí. Por supuesto, este proyecto tiene la particularidad de que se va a construir en 2 etapas, porque actualmente la vialidad pasa por encima de todo este elemento, de toda esta parte, y entonces se desarrollará una etapa inicial, una fase 1, donde se recuperará el entorno y se acondicionará el BIC, más en la segunda etapa se terminará de construir el centro de visitantes. Por supuesto, esa segunda etapa dependemos de que se construya primero el viaducto, o sea, el puente sobre el barranco. Hablamos la mayoría de las veces hasta ahora hemos hablado de arquitectura BIC, arquitectura monumental, pero también tenemos proyectos pequeños como la Hacienda de Cubas, que es una arquitectura también popular, que si bien no tiene rasgos BIC ni está calificado, sí hemos tenido recomendaciones por parte del Servicio Técnico del Patrimonio a través de los técnicos gestores del Parque Rural de Anaga para seguir recomendaciones en estas líneas. El proyecto fue redactado por el arquitecto Araceli Raimundo Izar. Es una edificación escalonada con 3 cuerpos que se van escalonando muy sutilmente, que forman una totalidad con 3 accesos independientes, no se conectan en el interior y sencillamente lo que se ha hecho es una plataforma exterior que los unifica y se le dota de una accesibilidad a todo el centro. Va a estar dedicado a un centro de investigación ambiental y la rehabilitación y el presupuesto que tiene asignado son 880.000 euros aproximadamente. Si se puede, quizás en esta planta se puede apreciar que si bien este es el edificio, también se va a hacer un pequeño aparcamiento dotado de una pequeña cubierta donde se colocarán en placas solares para que esto de alguna manera funcione, sea autosostenible. En este caso se colocarán los baños exteriores para el centro en esta pastilla, independizándolo y desplazándose del edificio. Inclusive, si se fijan, hay una pequeña ranura que hace que este cuerpo contra el muro de atrás podamos ganar un poquito de espacio para almacenamiento, pero que no se identifique como un cuerpo masivo, sino más bien retranqueado. Todas esas sugerencias, evidentemente, trabajadas con los técnicos de patrimonio. Está ubicado en el Camino del Cercado, del barrio San Andrés hacia arriba, hacia el Parque Rural de Anaga. Y bueno, estamos en este momento, ya está el proyecto totalmente con sus permisos y estamos pues redactando los pliegos para la construcción. Y bueno, y finalmente, ya un poco para terminar, quería dejar al final
el Parque Cultural Viera y Clavijo, sobre todo porque además es un proyecto que me toca muy de cerca y aprovecho para hablar, cuando digo me toca muy de cerca, habrán notado a veces que personalizo los proyectos, me lo llevo a la primera persona y es que me siento partícipe en la medida que participo en la creación desde el pliego técnico. ¿Okay? Mucho antes de que el arquitecto sea contratado, empezamos a edificar de nosotros de alguna manera el contrato. Entonces, en este caso, el Parque Cultural Viera y Clavijo, que proyectó el arquitecto Mariano Estanga en 1903, el proyecto de rehabilitación fue realizado por el arquitecto Fernando Martín Meni. Esto es una imagen un poco, si se fijan, ni siquiera está completo el edificio, es como, yo asumo que debe ser del 1930 aproximadamente, porque ya inclusive la iglesia en su inicio no fue así, fue creciendo paulatinamente a través del tiempo, y ni siquiera está completa el ala norte de la edificación. Nos encontramos nuevamente con un edificio bastante deteriorado, como lo vemos en la actualidad, pero internamente todavía más, porque a lo que vemos y a lo que existe hay que añadirle que en el año 2005 se realizó un proyecto por los arquitectos Palermo, Tavares de Navas, que se empezó a construir o se empezó a la obra aproximadamente en el 2008, pero hubo que paralizarlo. Y claro, cuando se paralizan las cosas, ahí tenemos el problema de cuando la empezamos otra vez. Y esto se va a empezar otra vez ahora, 14 años más tarde. Y eso es un problema serio. Porque en ese momento, pues, si se eliminaron cubiertas, inclusive se llegó a hacer como una primera etapa de ese proyecto la demolición de una tercera planta que había aquí en el edificio. Igual que en el Palacio de Carta, se eliminó una tercera planta que era totalmente añadida al edificio original. Y podemos ver el estado en que se encuentran estos elementos. Se demolieron contrafuertes del ábside de la iglesia, lo cual origina un agrietamiento. Hay unas grietas importantes en el ábside, porque al eliminar los contrafuertes y el forjado que le sirve de ariostramiento, pues evidentemente generamos problemas estructurales. La accesibilidad, yo esa vez llevé esa escalera porque hablábamos de accesibilidad, estaba resuelta por los ocupas de la edificación y por ahí subíamos y bajábamos. La verdad que la relación con ellos fue muy cordial en su momento y se lo agradezco de verdad porque tuvieron bastante disponibilidad para con nosotros. Pero claro, mira, teníamos que llegar a la cubierta porque el edificio es todo lo que es y son dos naves bastante importantes y grandes, pero cuando llegabas a la cubierta te quedabas sorprendido de ver lo que veías. O sea, veías a toda una ciudad casi desde el cielo y no solamente, sino el perfil que pocas veces vemos en Santa Cruz, si no estamos en una edificación alta, de lo que sería el perfil de Anaga, ¿no? Y así como también la línea del horizonte, que es difícil ver a veces en la ciudad si no estás en primera línea. Por lo tanto, el reto de este edificio también fue llegar a la cubierta, con sus consecuentes problemas. En este caso, esto es una infografía de cuando se hizo el concurso, por supuesto. Este proyecto tiene una particularidad que, al ser tan grande, llegamos a la conclusión de que había que dividirlo en fases, en etapas. Y gracias a eso podemos hablar ahora de que tenemos un proyecto redactado de una fase 1 y que vamos a salir a licitación posiblemente esta misma semana o la semana siguiente. Ya están aprobados los pliegos por la Junta de Gobierno, con lo cual muy pronto tendremos adjudicatario y seguramente el año que viene estaremos empezando las obras. La fase 2 o 3, las segundas dos fases, pues serían todo lo que tiene que ver con Pérez Minic y su entorno y la parte inferior donde está pues la explanada aquella que es conjunta al Hotel Escuela. El Parque Cultural Viera y Clavijo fue declarado BIC en el año 86 y en el 2008 fue declarado su entorno de protección. El uso al cual va a ser destinado, pues en general va a ser un parque cultural. Se ha hablado de museo,
por supuesto, cabe dentro del uso que podemos asignarle y, pues bueno, todo esto se verá en el tiempo, porque evidentemente pues, forma parte de las conversaciones de la Junta de Gobierno. La planta del edificio es una planta muy simétrica que viene configurada por por la ubicación en el centro de la antigua capilla, ¿okay? Que acuérdense que esto era un antiguo colegio de las asuncionistas y pues tenían sus aulas y comedores, etcétera, en estas naves. El uso inicial fue un colegio, con lo cual pues mucho se puede explicar de este edificio desde ese punto de vista. Pero claro, los accesos, las escaleras se generaban puntualmente a través de dos escaleras. Había una aquí y otra que aún se conserva, que es esta que está en esta torre. Por simetría nos esperábamos que hubiese una escalera aquí, pero en la otra torre, pero no existe. No existe esa tal escalera. Lo que pasa es que se puede explicar que la simetría no es tal cuando el pasillo de las naves siempre está orientado hacia la cara sur de la edificación. Esto, por supuesto, responde a un tema de vientos y orientación de las aulas con respecto a una mejor orientación climática del edificio. Por supuesto, la idea es entrar por la zona central y distribuirse a los diferentes usos, ya sea usos más de categoría museística o usos más del ayuntamiento, como salas de exposición, talleres, aulas, etc. En general, lo que se va a tratar es de rehabilitar todas las zonas que están deterioradas, incorporando, por supuesto, los 4 núcleos de circulación, 2 de los cuales pues tendrán 2 ascensores, ¿vale? Y el gran reto fue que estos núcleos aparecieran en la cubierta. Esto fue un ir desvelando las con patrimonio este tipo de cosas, porque al principio sí subíamos 2 núcleos y pensábamos que estaba resuelto, pero el uso público de la cubierta nos generaba contradicciones después con la justificación del documento básico de incendio en cuanto a rutas de escape, y no pudimos, sino incorporando otros 2 núcleos, justificar este asunto. Patrimonio muy así como a regañadientes nos dijo, ¿y por qué otros 2? Pero bueno, se fueron también disminuyendo el volumen, haciéndolos más transparentes, quitándole incidencia desde la parte, digamos, desde el exterior a esos núcleos, tratar de disolverlos en la volumetría para que puedan tener esa utilidad, pero también presencia. Básicamente en las áreas exteriores pues trataremos de restaurar esa magnífica vegetación y paseos que tenemos en el parque. Siempre hablo de este gran árbol que tenemos en la parte de abajo, ¿okay? Que funciona como un árbol, que es un árbol protegido, que tiene una gran copa. Y una de las partes que yo considero esenciales e importantes dentro de esta rehabilitación es la relación ciudad del entorno y la ciudad, que fue una de las preocupaciones de Fernando en este proyecto, y creo que lo ha logrado con éxito, en el sentido de que, si se fijan, el muro existente del inmueble pues trataba de delimitar un ámbito donde habían niñas y era proteger a las monjas, pues protegían a sus niñas de las visuales exteriores, etc. Entonces se ha intentado, ese muro a través del tiempo se demostró que ha ido bajando, ha ido descendiendo y abriendo la transparencia entre la ciudad y eso, pero siempre estaba presente, ¿no? Y creo que en este caso se ha dejado testimonial, pero de alguna manera se ha intentado, justificándolo también a través de los trabajos que se hicieron en el Parque García Sanabria, esa extensión que es perfectamente visible desde todos lados y que podemos entrar, caminar debajo
del árbol, pero no en contacto con el vehículo. Mejorar esa relación que inclusive en esta calle, en esta acera, apenas tenemos 70 centímetros, a veces es inaccesible para una silla de ruedas poder transitar por ahí. Bueno, dicho esto, creo que si no me he demorado más, la verdad, pero bueno, muchas gracias por su atención y gracias por permitirme estar en este momento aquí con ustedes.